Ustedes que han venido hoy a la parroquia La Ascensión en este cuarto domingo de Pascua, en donde la Iglesia nos invita a reflexionar sobre el sacerdocio, yo me quisiera quedar simplemente con el texto bíblico hoy leído del Evangelio de San Juan en el capítulo 10 del 1 al 10. Me quiero quedar ahí. La primera idea que yo quiero que cuando ustedes se vayan de este recinto, de este templo parroquial, es lo siguiente. Mire usted, uno no puede leer la Biblia de manera fraccionada, uno no lee la Biblia de manera fraccionada, aunque en la liturgia la leemos de manera fraccionada y de pronto estamos acostumbrados a leer la Biblia de manera fraccionada. Uno tiene que entender que los evangelios tienen unidades literarias. ¿Cómo así que unidades literarias? Los evangelios responden a unos esquemas, a unas temáticas que algunas veces están interrumpidas por otros textos, y el ejercicio de la persona que lee la Biblia, el ejercicio de la persona que se va inmersa a las Sagradas Escrituras, debe de buscar las unidades literarias. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan en el capítulo 10 del 1 al 10, usted no lo puede leer simplemente el Evangelio de San Juan 10:1-10, o sea, va a tomar ese Evangelio y ese pedacito, porque cuando usted empieza a hacer un ejercicio académico del Evangelio de San Juan 10:1-10, usted descubre que está conectado con el capítulo anterior, con el capítulo 9, versículo del 1 al 45. ¿De qué trata el capítulo 9 del 1 al 45? Del ciego del nacimiento. Les recuerdo más o menos, había un ciego, Jesús le pone barro en los ojos, va y se lava, queda limpio, los fariseos le preguntan que quién lo curó, él dice que no sabe, después dice que es Jesús, dice que cómo considera a Jesús, dice que es un profeta, los fariseos se ponen bravos, los expulsan, viene Jesús, se encuentra con él, le dice que si cree en el Hijo del Hombre, él dice que quién es, le dice que el que está hablando con él, y dice que sí creo, y Jesús entonces le permite continuar al lado de él. Ese es el Evangelio de San Juan, capítulo 9 del 1 al 45, e inmediatamente empieza este texto frente a dos parábolas. Una, la puerta, Jesús es la puerta. Dos, el buen pastor, pero no termina en el versículo 10, sigue el versículo 11, 12, 13, es decir, es toda una totalidad para poder encontrar el significado a los textos. Mire, una cosa que usted tiene que aprender como católico, porque es muy importante que usted lo sepa. Cuando una persona ingresa a hablar sobre la Biblia, tiene que practicar dos métodos exegéticos. Es muy bueno que cuando usted a alguien se le ocurra, le diga, venga, yo le explico la Biblia, yo le hablo de la Biblia, por favor pregúntale por dos métodos exegéticos. Una persona que conoce la Biblia tiene que conocer el método exegético de la diacronía. Es decir, él debe de saber cómo se construyó el texto a través del tiempo. Tiene que hacer una investigación, o debe de haber leído cómo se construyó el texto a través del tiempo, diacronía. Y también tiene que practicar el método de sincrónico, es decir, leer el texto en sí mismo y sobre las ideas teológicas o los planteamientos teológicos o las reflexiones teológico-bíblicas que está haciendo, cómo se entienden desde el mismo texto bíblico. Una persona que lea la Biblia tiene que hacer ese ejercicio, un ejercicio diacrónico y un ejercicio sincrónico. Si una persona que se le ocurre hablar de Biblia no tiene ni idea qué es la diacronía y la sincronía, entonces no sabe de Biblia. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? No sabe. Tiene que conocer los métodos diacrónicos y tiene que conocer los métodos sincrónicos. Si no conoce eso, ¿de qué está hablando?
Y por eso el método que nosotros tenemos que mirar acá para poder entender San Juan 10:1-10 tiene que ser el método sincrónico, ingresar dentro del mismo texto, cómo entender que Jesús es la puerta, cómo entender que Jesús es el buen pastor y cómo se fue elaborando a través del tiempo, o sea, de la diacronía, a través del tiempo, porque se llegó a concluir que Jesús era el buen pastor y que Jesús era la puerta. Muy sencillo. Este Evangelio de San Juan 10:1-10 y sigue 11-12, los versículos siguientes que hablan sobre Jesús la puerta y el buen pastor, conectado con el ciego de nacimiento, es una cosa muy sencilla. Los cristianos que escribieron esto están contraponiendo dos cosas: la actitud de los fariseos, los líderes religiosos de la época de Jesús y de los cristianos, de los cristianos primeros, en donde en vez de incluir a la gente, la excluían. Eran pastores que más que buscar que la gente entendiera la voluntad de Dios, más que la gente comprendiera la voluntad de Dios, lo que hacían era manipular el conocimiento, y al manipular el conocimiento excluían más de lo que incluían. Eso era lo que pasaba con los fariseos. Mientras que el ejercicio que hace Jesús y el ejercicio que Jesús le enseña a sus apóstoles es siempre tratar de que la gente más sencilla, o la gente de clase media, o la gente de clase alta, entienda la voluntad de Dios y que tomen posición frente a la misma, no si están de acuerdo o si no están de acuerdo con una posición personal o con un sistema, sino si se está cumpliendo o si no se está cumpliendo la voluntad de Dios. Y para eso hay que hacer un ejercicio de búsqueda, hay que hacer un ejercicio de hallar a la persona y de darle oportunidad a la persona para que recapacite sobre su actitud y obviamente lo siga. Y cuando ustedes y yo leemos la historia de la iglesia llena de gracia pero también llena de pecado, uno entiende esa dinámica. La iglesia católica es hermosa porque la iglesia católica tiene la dinámica de buscar al pecador. La iglesia católica tiene la dinámica de abrirle la alternativa al pecador. La iglesia católica en su historia, en su larga historia, siempre busca que la persona recapacite sobre su actitud, y al recapacitar reestructure su existencia y reinicie el camino. Por eso a veces se le cataloga como si fuera promiscua o si fuera una iglesia alcahueta, pero es que la iglesia católica no puede imponer sus deseos humanos. La iglesia católica tiene que cumplir lo que Dios ha mandado, y Dios ha mandado en la persona de Jesucristo a darle alternativa al pecador, a que el pecador se convierta, a que la persona entienda su vida, y al entender su vida se reestructure e inicie el camino con Jesús. Esa es la diferencia. Mientras que los líderes religiosos de la época no satisfacían las necesidades de la gente, no llevaba a la gente a una seguridad del redil y no le daba una comida adecuada, Jesús busca a la gente, le da una alternativa, una esperanza a la gente, y da una seguridad existencial y le da un alimento sólido. Eso es lo que está tratando el Evangelio. Eso es lo que está tratando el Evangelio. Mire, hoy en día no existe la figura de la excomunión como existía antes, que si de pronto en un momento dado se decía que una persona se excomulgaba, inmediatamente eso tenía unas cargas sociales. Hoy en día eso no existe. Hoy casi que los cristianos somos tan masivos, y sobre todo en América Latina somos tan masivos, que esa figura de la excomunión podríamos decir que es anacrónica, que no tiene como una aplicabilidad en la vida social que tenemos hoy, porque hay muchas personas que o la sociedad ya no está determinada por la influencia social religiosa. Entonces decir que una persona queda excomulgada institucionalmente
institucionalmente es una definición muy ambigua porque no tendría unas aplicaciones sociales como tenía en su época. Pero el problema hoy no es tanto que a nivel institucional se escriba un documento donde se excluya a la gente de la comunidad de la iglesia, sino que hoy el problema que tenemos es que muchas personas están autoexcomulgándose de el redil cuya puerta es el Señor, y están buscando otros alimentos de muy baja calidad. A veces están buscando alimentos podridos, se están alimentando con comida podrida. En ciertos momentos están siguiendo a personas que en ningún momento le están haciendo un análisis, los están confrontando, les están haciendo una investigación si su mensaje es cierto o no, hasta dónde la solidez de su mensaje, sino que hay personas que se están saliendo del redil de la iglesia, que se salen de la seguridad de la iglesia católica, cuya puerta es el Señor de entrada y de salida, y donde realmente hay pastos verdes. Y hoy hay más pastos verdes que ayer, porque hoy hay muchísima gente que no se está alimentando de esos maravillosos pastos, están dejando esos pastos verdes con un elemento de nutrición extremadamente alto, donde nos fortalecería la fe, pero la gente está dejando la institución Iglesia Católica, los pastos verdes, la buena alimentación, y se están saliendo a aventurarse quién sabe dónde y con quién, y siendo guías y dejándose guiar quién sabe por quién. Ese es el problema que tenemos hoy, que la gente no sabe distinguir entre el verdadero pastor de los que no son. Hoy tenemos problema en que la gente no sabe distinguir el verdadero alimento del que no es. Hoy tenemos un problema muy, muy serio, es que la gente se está dejando llevar por la emoción, se está dejando llevar simplemente por lo que le agrada o no, y no por el pensamiento, por el análisis, por la confrontación, y por eso está esto bombardeado de millones y millones de grupos religiosos que no garantizan absolutamente nada, y un montón de personas que ayer militaban en la Iglesia Católica hoy no lo están haciendo y están buscando guías que no garantizan nada, y están alimentándose de una doctrina que es seca. La doctrina que les están dando es seca, es podrida, infecta, enferma, y la gente no es capaz de darse cuenta de que están dejando los pastos verdes, los pastos que los nutren en la fe, por irse a buscar quién sabe qué. Eso es urgente, que ustedes y yo tomemos la decisión y que abramos los ojos. Todavía hoy existen líderes religiosos como los fariseos que dividen, hay líderes religiosos como los fariseos que excluyen, hay líderes religiosos como los fariseos que dan un alimento podrido, viciado, de baja calidad. Pero nosotros que somos católicos, nosotros que pertenecemos a la Iglesia Católica, tenemos que ser personas críticas, analíticas, y tenemos que descubrir hoy más que ayer, porque hoy tenemos la capacidad de leer, hoy tenemos la capacidad de escribir, hoy tenemos excelentes bibliotecas, hoy tenemos la capacidad de investigar, de confrontar si lo que nos están diciendo es verdad o no simplemente lo que nos dicen los medios de comunicación social, sino lo que está consignado en los libros litúrgicos, en los concilios, en las encíclicas. Es decir, podemos hacer un análisis si la doctrina que nosotros tenemos y de la cual nosotros nos alimentamos es sana o no. Hoy podemos hacer un análisis acerca de eso, y tendríamos que descubrir realmente que nosotros tenemos un pasto muy verde y de muy buena calidad, pero que lastimosamente por ignorancia lo estamos dejando perder, y estamos alimentándonos de otras fuentes que no nos garantizan la calidad que sí nos garantiza Jesús de Nazaret a través de la Iglesia Católica, y esta a través de un culto sano, una liturgia sana, a través de una teología fundada en el pensamiento de Dios y en la visión del hombre, y una correcta moral que ha construido
construido una sociedad occidental y donde ya ha sido analizada por más de 2000 años, sin sumarle la del Antiguo Testamento, también respaldada por el mundo hebreo, en donde ustedes y yo estamos enriquecidos y seguros en este redil, cuya puerta nos permite salir y entrar y siempre alimentarnos con unos pastos verdes, siempre y cuando distingamos al verdadero pastor hoy a través de la liturgia, a través de la teología, a través de la sana moral, y podamos distinguir también no solamente el pastor, sino la puerta que nos da acceso a la salvación, a la verdadera y segura salvación que esperamos construir desde ahora que estamos en vida para adquirirla en plenitud cuando muramos. El Señor esté con vosotros.